Bueno, bienvenidos a todos. Hemos quedado por acá con este tema. Lucas Matías. Bien. Habíamos quedado con el tema de los mapas de Isobara, las formaciones, ¿no es cierto? Con las vaguadas, las cuñas, los pantanos barométricos y todo eso. Mario, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Qué duda? Sí, adelante. Por, Es un poco la idea, dale. por lo que entendí, hay ciclones y anticiclones tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, ¿verdad? ¿O Correcto, no? se da. Sí, se da exactamente igual. Bien. Y entonces los anticiclones en el hemisferio sur tenían dirección antihoraria y en el hemisferio norte horaria. En ¿Eso el correcto? hemisferio, repetime, Pablo. En el hemisferio sur, el anticiclón era antihoraria, era igual, ¿no? Ahí está, Y correcto, era de sí. alta presión, ¿puede ser? Alta presión. Así es. Quedó congelado Pablo. No sé si a ustedes lo están viendo. Eh, Quedó completamente congelado. No escuchamos más. Bueno, seguramente ahí estabas. Bueno, no sé qué pasó, pero a mí se me cortó el Zoom, no sé si a todos. No, solamente a vos quedaste congelado. No Hacemos escuché un la repaso. respuesta, perdón. No te di la respuesta porque vi que te quedaste congelado, así que no te preocupes. Hacemos un repaso con respecto a los sistemas de alta y baja presión, agregándole algunos detalles. ¿Sí? Te volviste a quedar congelado, Pablo. Tenés muy bajo el internet ahí, ¿eh? Te va a convenir un poco cortar el tema de la cámara. A ver, ahí corto. Siempre tengan en cuenta en conectarse a un Wi-Fi siempre bien directo, bien cercano al módem o por cable, que es completamente lo mejor. También es válido cortar algunas otras cosas que tengan abiertas, el Drive, el WhatsApp, Facebook, todo que consuma redes, que consuma la red, mejor dicho. Bien. Bueno, hacemos un repaso con los sistemas, en este caso de alta presión. Es una región donde la presión atmosférica es máxima en su centro y disminuye progresivamente al alejarse del centro. ¿Sí? Cuando hablábamos por lo general, del aire frío, del aire pesado, ¿sí? De las moléculas, muchas moléculas en ese aire, ¿no? Haciéndolo pesado, dando como resultado un aire que tiende a bajar siempre, ¿sí? En este caso, las isobaras se cierran sobre sí misma en forma concéntrica con respecto al anticiclón, ¿no? Al centro del anticiclón. ¿Sí? Esto tengan en cuenta siempre que un centro de alta presión, cuando va disminuyendo,
en su centro, es porque se va perdiendo, se va desvaneciendo ese anticiclón. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Buenísimo. Bueno, acá tenemos siempre esto desde una forma estática y completamente para mostrar en esta foto cómo se dibujan los anticiclones, ¿no? Teniendo en cuenta que en el hemisferio norte el anticiclón gira en sentido horario, que eso es lo que preguntaba recién Pablo, en el hemisferio sur en sentido antihorario, ¿sí? Siempre vamos a ver que es un aire que se desplaza desde arriba hacia abajo, teniendo la expansión en superficie. Y en este caso el viento gira o fluye a través de la isobara a 30 grados, en un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Eso tengan en cuenta que las isobaras marcan el centro, ¿no? De igual presión, marcan la línea de igual presión y no así exactamente la dirección del viento, ¿sí? Teniendo en cuenta, en este caso, que es un anticiclón, el cual vamos a ver ese desplazamiento con 30 grados, 20, 30 grados, dependiendo de la fuerza de rotación que tenga, en este caso, la alta presión. Ahora, agregándole un poquito más de información, vamos a ver que existen dos tipos de anticiclones: los anticiclones térmicos y los anticiclones dinámicos, ¿sí? Los anticiclones térmicos son aquellos que tienen que ver con el calentamiento de la superficie, enfriamiento y calentamiento de la superficie, y los anticiclones dinámicos, que vamos a ver en detalle, también llamado anticiclones cálidos, ¿sí? Se generan debido a la convergencia de aire a mayor altitudes y posterior subsidencia hacia la superficie, ¿no? Siempre hablando de aire frío, aire pesado, muchas moléculas pesadas cayendo, bajando hacia la superficie, ¿sí? En este caso se les llama anticiclones cálidos porque se genera un fenómeno que se llama calentamiento adiabático, ¿sí? Cuando el aire cambia, se mueve, se desplaza muy rápidamente, cambia de temperatura con este fenómeno, ¿no? Dando de alguna manera estos anticiclones cálidos. Se puede decir también que la temperatura va a ser mayor que alrededor de este lugar que se genera la alta presión desde el centro del anticiclón, ¿sí? Tenemos como ejemplo de anticiclones dinámicos o anticiclones cálidos las altas presiones de los Azores, por ejemplo, donde van a ver que estas altas presiones de alguna manera dan un buen clima, un buen tiempo, ¿no? Cielos despejados. Ahí está. Pasando por el otro lado, saliendo de los anticiclones dinámicos, pasamos a ver los anticiclones térmicos o anticiclones fríos. Se generan debido al enfriamiento del aire cerca de la superficie. Y tenemos como ejemplo los inviernos siberianos,
Acá como dato curioso podemos agregar que se registró el 31 de diciembre de 1968 la más alta presión producida, o 32 pulgadas de mercurio de presión atmosférica con respecto al anticiclón. ¿Alguna pregunta? Característica de un anticiclón: suele ser extensos, ocupan... ahorita se me corrió. Suelen ser extensos y ocupan áreas considerablemente grandes. Las isobaras están relativamente separadas entre sí, por lo tanto no tenemos mucha velocidad de viento. Suelen moverse lentamente e incluso permanecer estáticos, ¿no? Que eso es un poco lo que pasa en otoño-invierno sobre el continente argentino. Suelen generarse y disiparse lentamente. Clima de un anticiclón: es un área de alta presión, como ya sabemos, presenta descenso de aire en subsidencia, produce cielos despejados, no hay lluvia, viento ligero, inversión de temperatura, sobre todo en otoño o en primavera, ¿no? De lo cual ahí se puede generar la bruma, la niebla en superficie. Pasamos a los sistemas de baja presión, también llamado borrasca, depresiones, nuestros ciclones. Y las isobaras se cierran sobre sí misma en forma concéntrica con respecto al centro de la depresión. ¿Sí? Sabemos que es aire caliente, de alguna forma, que sube, ¿sí? Generando en la superficie convergencia, aire que asciende y genera divergencia en altura. ¿Sí? Todo lo contrario de lo que hace el anticiclón. La circulación ciclónica del aire se produce en sentido antihorario en el hemisferio norte. ¿Sí? Es todo igual, nada más que cambia el sentido, ¿sí? Y en sentido horario en el hemisferio sur. Con respecto al viento, a cómo fluye el viento en las isobaras, lo hace también a 30 grados, pero desde afuera hacia adentro. Los sistemas de baja presión, principalmente, también como al igual de las altas presiones, tenemos depresiones térmicas que coinciden en el calentamiento de la superficie, y las depresiones dinámicas que se dan por el vacío que se genera en altura. Depresiones térmicas se generan debido al calentamiento del aire cerca de la superficie, que esto es lo más común de ver, sobre todo en verano, ¿no? Donde vemos grandes superficies, donde el sol calienta el continente, se calienta la tierra y este aire se va hacia arriba. ¿Sí? Un poco de lo que hablábamos la primera y segunda clase. También tenemos las depresiones dinámicas, depresiones de frente polar, que se da por ese vacío en altura, generando, ¿no?, estos, por lo general, el mal tiempo, ¿sí?, o estos estados húmedos constantes, como en este caso en Islanda. Las características de una depresión no suelen ser muy extensas, ocupan áreas relativamente pequeñas.
las isobaras están relativamente juntas entre sí, suelen moverse rápidamente y suelen generarse y disiparse rápidamente. ¿Sí? Esto es por lo general son las bajas presiones o los ciclones, son los vientos que por lo general navegamos, que nos dan la velocidad. Clima de un área de baja presión, se puede presentar nubes de gran desarrollo vertical, el famoso cumulonimbus, ¿sí? Ahí hablamos de tormentas peligrosas, tormentas eléctricas, precipitaciones frecuentes, viento turbulento, moderado o fuerte. Buena visibilidad, a excepto que esté lloviendo, ¿cierto? Entremos justo en la ciclogénesis. Gonza, decime. Mario, creo que entonces yo lo interpreté mal. ¿No era que a mayor distancia de las isobaras aumentaba el viento? ¿La fuerza del viento? No, la fuerza del viento aumenta con las isobaras más juntitas. Okay. Cuando más juntitas están en los mapas de isobara, cuanto más juntas están las isobaras, ¿sí? La ley de Wood-Valois, tengan en cuenta, ¿sí? Pregunta de examen siempre las tres leyes de Wood-Valois, ¿no? Que son Sí. de alguna forma empíricas, ya lo vamos a repasar ahora, para tener en cuenta eso. No hace falta que les cuente el resumen, queda para que lo vean, lo estudien un poco y teniendo en cuenta, bueno, en este caso la primera ley de Wood-Valois, que tiene que ver con el viento se desplaza desde la línea de las isobaras a 20 o 30 grados, ya sea hacia adentro o hacia afuera, dependiendo si es un ciclón o un anticiclón. En la segunda ley de Wood-Valois, esta ley empírica, ¿no? El cual viaja, la alta presión viaja hacia la baja presión y si nos ponemos de espalda al viento, siempre vamos a encontrar en el hemisferio sur las bajas presiones en la mano derecha. Bien. ¿Sí? Bueno, pasando y cambiando de tema. De nada, Gonza. Gracias, Mario. Un placer. No hace falta que levanten la mano, me interrumpen directamente, porque los tengo todos chiquititos. Tengo 1000 cosas abiertas en la pantalla y a veces se me hace un poquito difícil verlos. Más allá de que lo tengo desaparecido a Zoom User, que desde el viaje nos está acompañando. Bueno, pasamos a los elementos termodinámicos. Esto es un poco para que tengan una idea de todos los elementos y factores que nos acompañan en la meteorología, como en el caso de la temperatura, el viento y la presión. ¿Sí? Lo vemos en este cuadro, ¿no? Repitiendo los elementos termodinámicos, temperatura, presión y viento, y los elementos acuosos, humedad, lluvia, precipitaciones, nubosidad. Y acá empezamos a hablar del viento, ¿no? Estuvimos viendo las primeras clases, cómo se fabricaba el viento, cómo nace esa circulación a gran escala, ¿no? A nivel macro en el planeta,
¿no? Todo empezando desde esa línea del ecuador, ¿no? A donde el sol calienta la superficie y empieza a crear las primeras celdas de rotación del viento. Empezamos a ver que a medida que el viento viaja en la superficie, se empieza a encontrar, ¿no? Con los factores del viento. Como en este caso, en altitud, se choca con el relieve, ¿no es cierto? Con las montañas, con el relieve del planeta, ¿no es cierto? Las montañas. Esto hace de alguna forma que cambie su recorrido, ¿no? Más allá del efecto Coriolis. Se empiezan a sumar estos factores del viento, ¿sí? La distribución de tierra, de mares, hacen que el viento de alguna forma empiecen a tener diferentes características, diferentes formas de pasar por la superficie, ¿no? Como acá estamos viendo el fenómeno del viento sonda. El viento también tiene que ver mucho con las mareas, ¿no? Con las corrientes que se generan, ya sea la de Humboldt, cómo le dan el clima, le dan la humedad a cada país, a cada continente. Todo esto hablando de los factores del viento. Por lo general, siempre hablamos del viento, o vemos en los modelos el viento, que es el viento de gradiente, el viento que viaja libremente en altura. Pero como pueden ver, el viento en la superficie cambia la velocidad. Y está sometido a la turbulencia. En el caso de todos estos objetos que se pueden ir encontrando en ese viaje libre que va teniendo el viento, ¿no? Y esto es muy, muy importante para poder, ya trabajando en la tierra, trabajando en la superficie, como lo hacemos con nuestro barrilete, en tener en cuenta este comportamiento. ¿Sí? Tengan en cuenta, ahí vemos el viento, cómo viaja, cómo genera la turbulencia, en este caso, en este gráfico, en este vídeo que muestra el arbolito, una duna, el cambio de velocidad que se produce, o la turbulencia propiamente dicha. Esta turbulencia, por lo general, para aquellos que navegamos en los lagos, ¿sí? O de repente tenemos lugares a donde tenemos arrecifes, o tenemos se me fue de la mente, los acantilados, o estamos cerca de esos acantilados, vamos a tener estos cambios de velocidad con respecto al comportamiento del viento, ¿no? Y ahí es donde siempre está la discusión, ¿por qué en el Windy, por qué en el modelo, por qué en el Winguru decía que iba a soplar 20 nudos y en el lugar a donde trabajo o navego tiene otra velocidad, que por lo general tiende a ser menor, ¿sí? Ya que estos
vientos son medidos en la gradiente o en el viento laminar y no en superficies. Acá lo vamos a ver de otra forma. Eso es lo que pasa en la costa cuando estamos trabajando, estamos navegando, ¿no? Con esta diferencia que hay de la velocidad de la gradiente. Esto para tener en cuenta el tamaño de kite que voy a utilizar. Y cuál es la diferencia y el comportamiento del barrilete con respecto al viento, ya sea en altura, que nos va a definir por un lado esa semiesfera que siempre trabajamos, ¿no? A donde se mueve el barrilete, ¿no? La ventana de viento. Ahí podemos ver en este caso la gradiente de color rojo, a donde tenemos la máxima velocidad del viento, y más abajo la disminución del viento, ¿no? ¿Alguna pregunta? Todas estas situaciones, este movimiento del viento, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? También cuando trabajamos cerca de alguna montaña, o en este caso, ¿no? Como ejemplo, a donde podemos tener turbulencia o algunos fenómenos. Hay muchos videos en lugares parecidos, a donde hay rider que son arrancados del lugar, ¿no? Cuando entra alguna racha, alguna ráfaga fuerte y se genera este fenómeno de turbulencia, el cual puede ser complicado, ¿no? Ya sea tanto para levantarlo, moverlo en la ventana, y tiene que ver con la seguridad, ¿no? Ahí en el video estamos viendo cómo tratar de sobrellevar esa diferencia de velocidad. Obviamente, como instructores, ustedes tienen que tener en cuenta, tener probado todos esos posibles problemas que puede llegar a tener el lugar de trabajo, ¿no? Hablando completamente de la turbulencia. Por otro lado, tenemos otro fenómeno que tiene que ver un poco con la turbulencia, pero esto es uno de los fenómenos con respecto al aire, al movimiento del aire y al comportamiento, que les gusta a aquellos que hacen o compiten o practican el Big Air, ¿sí? A donde se utiliza, no sé si ustedes han visto, que muchos de los riders que hacen Big Air buscan de saltar muy cerca de la costa, buscan siempre los saltos muy cerquita de la costa, inclusive saltan en la costa tratando de entrar a la tierra y volver al agua, buscando este fenómeno que tiene que ver con el calentamiento del aire, ese aire caliente, ¿no? Que sabemos que el sol calienta la superficie caliente calienta el aire, se generan estas burbujas ascendentes, ¿no? Estos aires ascendentes que también son turbulentos, también son buscados por aquellos que hacen parapente, ¿no? Que son los aires o los vientos que los llevan, las corrientes que los llevan hacia arriba, ¿sí? Este es otro de los fenómenos que tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar en la costa. ¿Vamos bien hasta ahí? Buenísimo. Bueno, pasamos, dejamos de lado la turbulencia y vamos a ver
lo que es el Venturi. Otro de los fenómenos que también nos complica a veces en aquellos, perdón, en algunos lugares para los que navegan en los lagos o rodeado de montañas, puede ser favorable a la hora de aprovechar mejor velocidad en algunos sectores del lago, ¿no? Formando de alguna forma, bueno, tengo ahí el dibujito del teorema de Daniel Bernoulli, ¿sí? Que no lo vamos a ver, que también es un poco de lo que se habla del vuelo del ala, las presiones, ¿no? Lo que es acelerar un fluido. Esto de acelerar un fluido, llamado básicamente efecto Venturi. Este efecto Venturi se puede dar ya sea en una duna, como vemos acá en este vídeo, que al ras del agua, o en este caso al ras de la duna, cambia la velocidad. Y no es lo mismo cuando estamos abajo que el viento que vamos a percibir arriba de la duna. Uno de los ejemplos más clásicos, inclusive son, bueno, más allá de que tenemos algo de Venturi en Cuesta del Viento, ¿sí? Que no puntualmente tiene que ver con lo que se navega en el lago, pero como ejemplo clásico tenemos el fenómeno de Venturi en la cuna del Kaiser, en Tarifa, ¿no? En el estrecho de Gibraltar, donde en estas fotos tomadas por el Windy podemos ver la diferencia, ¿no? De navegar en el estrecho, ¿no? Generando este efecto Venturi. A medida que vamos adentrando al estrecho, empieza a aumentar la velocidad. Esto lo pueden ver todos los días con el mismo Windy, mientras tenga en este caso es un ciclón que está pasando justo por ahí, y nos detalla que en un par de kilómetros, si viajáramos en una embarcación a través del estrecho, o hacerlo en kite, como lo sabe hacer el ferry, o hay un video de Gisela Pulido, ¿no? Desafiando el cruce del estrecho. Nos vamos a encontrar con este cambio de velocidad. Todo por el efecto Venturis. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿Queda Mario, alguna duda? y por qué Cuesta del Viento decís que no es un efecto Venturi? Si ustedes lo analizan bien precisamente, que es parte del trabajo práctico, hay un mito, ¿no? Hay un mito porque si bien el cañadón genera un efecto Venturi, la estructura de las montañas en la disposición que tienen generan una aceleración del viento, ¿no? Este viento geostrófico, no termina siendo el dique el que genera el Venturi en sí. ¿Se entiende? Todos le marcan, ¿sí? Le denominan al dique real el efecto Venturi. En realidad el efecto es dado por todo el entorno, ¿sí? Si se ponen a medir... ¿Esos son los vientos orográficos, Mario? Correcto, exacto. O sea, un Vientos poco lo que orográficos. podemos ver acá en la Patagonia. Yo soy de la Patagonia y me parece que sufrimos lo mismo. Exacto, En esto, exacto. en cuanto a la previsión de los modelos, cuán precisos son y por qué no terminan siendo.
pero mi duda, llevado a lo anterior que decías, es si siempre el viento, la gradiente marca una potencia más alta y en la Tierra es menor, después de atravesar todos los accidentes geográficos o topográficos, así todo a veces no acelera la velocidad. Entonces era como mi pregunta. Muchas veces vamos y no podemos, no podemos armar. Exacto, exacto. Por eso esto lo tienen, primero y principal, no van a encontrar ningún modelo que les dé la precisión del viento en tierra, porque es muy difícil de medir. Es muy difícil, si bien siempre se trata de mantener la información y se puede ajustar, eso ya después lo vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con pagar un pronóstico, ¿no es cierto? Por ejemplo, un Winguru pago, el beneficio que tiene es que se puede ajustar el viento. Si el modelo dice que en la gradiente viaja a 20 kilómetros por hora, cuando sabemos que en superficie nos toca 10 kilómetros por hora o 10 nudos, porque sabemos que la superficie lo frena, nosotros podemos ajustar ese pronóstico, esa proyección del modelo a nuestro entorno. Como en algunos otros lugares, que ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, donde pasa todo lo contrario, pasa el efecto Venturi, donde marca, vamos a suponer, el modelo marca que entran 10 nudos y en el lugar donde navego, que se da este efecto Venturi, termino teniendo, o como en este ejemplo de Tarifa, ¿no? Ahí en el estrecho, donde esos 20 nudos, esos 10 nudos pasan a ser 20 nudos. ¿Sí? Por lo general, siempre que estemos expuestos a la superficie, los vientos de tierra son turbulentos. ¿Sí? ¿Queda alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No me quedó No, claro todavía lo del Venturi ahí en el rodeo. Yo tenía acá en Ushuaia hace una condición muy parecida, también justo donde vivo yo, y le dicen que Venturi, el viento que choca contra la montaña y cuando baja desciende por el cañadón. No me quedó claro ahí en el rodeo. Bueno, es largo de discutir porque la verdad que nadie ha hecho el estudio, ¿no? Se termina diciendo como un mito urbano que el cañadón le da el efecto Venturi al viento que se navega sobre el lago. Lo que sí en posiciones, por eso el trabajo práctico tiene muchos planos, ¿no? Un poco de los mapas, de cómo está situado y por qué al final se acelera el viento. Hay vientos geostróficos, ¿sí? Este viento de gradiente que es sometido a la superficie tiende a acelerarse. En algunas partes, sí, pero el fenómeno pasa también por otro lado, ¿sí? Quiero sacar lo que es el mito urbano que se ha formado sobre Cuesta y lo que pasa por el otro lado a nivel micro, ¿no? A nivel mesoescala que se llama, que termina siendo un viento térmico producido por las diferencias de temperatura. ¿Sí? ¿Se entiende un poco esto? sí, sí, Ahora, Mario, no, eso está claro, que la base del viento es la diferencia térmica, por eso es geostrófico, supongo yo, ¿no? O sea, la diferencia térmica, pero ayudado por el cañadón, o sea, no es que se genera el viento por el cañadón, obviamente, el viento se genera por la diferencia térmica de la temperatura de la tierra, que se calienta durante la mañana y mediodía y a la 1 de la tarde se prende el ventilador, como todos decimos, pero esa es la base. Ahora, creo que el cañadón ayuda a que el viento al final del dique se acelere, porque si vos te vas al principio del dique, que no está tan en cañadón, no tenés viento y no podés navegar. No sé si alguno navegó en Cuesta y trató de llegar a la parte del dique. No puede llegar nadie a la parte del dique, porque no hay viento, se te muere el viento.
porque estás muy cerca de la montaña y la montaña, digamos, el viento no llegó a meterse todavía en el cañadón. Entonces es imposible navegarlo. No sé si estoy acertado o no. Por ahí corregime vos, Mario. Es que, a ver, hay dos fenómenos. Tenemos algo de Venturi, ¿sí? Tenemos algo de Venturi sobre la parte de las montañas, no precisamente el cañadón. ¿Sí? El cañadón entuba el viento, pero si ustedes lo analizan, el viento sale para otro lado. Es largo de discutir, pero para que ustedes se hagan la idea de que el viento encuesta puntualmente, trabaja en dos factores. Desde viento térmico, vamos a separar viento térmico. Cuando yo hablo de viento térmico, que ahora lo vamos a ver, hablo de una burbuja de circulación de aire. Por otro lado, el viento que entra de gradiente, que entra de un ciclón o un anticiclón, que en este caso que va a saltar, va a entrar del Pacífico hacia la cordillera, tiene otro fenómeno. ¿Sí? Vamos a separar los vientos a nivel macro, los ciclones o anticiclones que entren del Pacífico hacia la cordillera, y después, en sí, lo que engloba el viento térmico. Por lo tanto, tiene dos factores. Venturi, por la superficie, y por otro lado, el fenómeno que se da del viento térmico propiamente dicho, que es la aceleración de dos ciclones, de una alta y una baja que se da en el lugar, que lo vamos a ver ahora con esto. Esto para que se den una idea de qué se trata el viento térmico. Los vientos térmicos, cuando hablamos de esta burbuja o este nivel a mesoescala, esta pequeña burbuja que circula, se da desde la superficie a los 5 a más altura, 10 kilómetros de altura, ¿sí? O sea, es un viento que nace y muere sobre el mismo lugar, ¿no? En este caso, el Sol, a medida que va pasando las horas, eso es lo que decía Pablo, ahí en Cuesta, a medida que va llegando el mediodía, el Sol calienta la superficie, ese aire caliente se va hacia arriba y obviamente que otro aire, ¿no? Esa succión de la baja presión generada en la superficie genera una depresión. Esa depresión hace que aire frío o aire de las altas presiones ocupe su lugar. Esto es el viento térmico. El viento térmico, en esta burbuja que gira, que estoy mostrando acá, no es predecible para los modelos. Acá ya no juegan los modelos con los anticiclones y los ciclones como lo estábamos viendo en Windy. Obviamente, interactúan. ¿Los afectan? Sí. Pero hablemos puntualmente del viento térmico. Esto sería el viento térmico, se produce de día. Esto sería el mismo efecto, de la cual tiene una particularidad: la Tierra durante la noche se enfría más rápido que el agua, dando como fenómeno el viento llamado el terral. ¿Sí? Para aquellos que viven en el Río de la Plata, empiezan a ver a las tipo 8 o 9 de la noche cómo cambia y empieza a entrar el viento desde el agua hacia la tierra. Desde la tierra hacia el agua, ¿no?
se da en este caso, el agua se mantiene mucho más caliente durante la noche, se enfría rápidamente la superficie y se genera este viento llamado el terral, ¿no? Todos estos vientos son vientos térmicos. Si tienen abierta la guía en la página 92 o 227, van a encontrar este gráfico y vamos a hablar de lo que es el viento o la virazón. ¿Alguno tiene abierta la guía? Sí, sí. Gonza, ¿la ¿Sí? tenés abierta? Sí, bien. Contanos qué dice un poco con respecto a la virazón. Lee lo que dice la guía. Sí. ¿Qué sucede? Ahí está el gráfico y describe un poco el virazón. Virazón, viento que en las costas sopla del mar a la tierra durante el día, alternando con el terral, que sopla de noche. Es un cambio repentino de viento. Acá, Bien. según el gráfico, digamos, no sé, tiene una rotación contrahoraria, por decirlo así. Así es. Sí, señor. Brisa Esto de también hay... tierra a la noche y brisa de mar es de día. Correcto. A medida que pasan las horas, ¿no? En este punto, en este ejemplo, que es en Monte Hermoso, podemos ver cómo va rotando el viento durante las horas del día. ¿Sí? Que esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar en un lugar, sobre todo en este tipo de spot, a donde siempre a medida que vaya pasando, sobre todo la tarde, donde se empiecen a dar los cambios de temperatura, cómo va a ir borneando, ¿no? Va a ir virando la dirección del viento. ¿Sí? En este caso hablamos del viento llamado virazón. Acá en este caso, creo que tengo a varios que navegan en el Río de la Plata, ahí en Martínez, que me pueden decir y contar, ¿no? Ahí Mati nos puede contar cómo se comporta, ¿no? ¿Podés hablar, Mati? Sí, sí, sí. Bueno, ahí en Martínez es tal cual lo decís, Mario. Más que nada en verano hay muchas veces que no sale el pronóstico y de un momento a otro se levanta el viento y, y bueno, y vamos a navegar. Que es justamente el que nosotros le llamamos el térmico, es el térmico. Bien, Mati. Este viento no lo encontrás en el modelo. No, correcto. No, no. Casi no, nunca está. Nunca está. Porque ¿Sí? justamente, claro, justamente hay que esperar que se den las condiciones del clima, el sol, que haga calor durante el día, y después, bueno, a última hora, cuando ya baja el sol, la temperatura, se genera el fenómeno este. Bien. Bueno, esos son los vientos térmicos. Vamos a tratar de a poco de elucidar cómo se forma y cómo también podemos aprender a anticiparnos, a pronosticarlos para saber qué van a suceder y en qué horario. ¿Sí? Que esto es muy importante porque en realidad nosotros trabajamos con este viento. ¿Sí? Si bien tenemos los pronósticos, los vientos de gradiente, ¿sí? Cuando yo digo viento de gradiente son los ciclones, pero constantemente trabajamos con los vientos térmicos, mezclados
con estos vientos de gradiente. Acá quiero aprovechar, ¿no?, ahí a donde empezamos a ver lo que decía Gonzalo recién con respecto a lo que el modelo te dice. Es muy diferente a lo que pasa en la Tierra, ¿no? Y dependiendo de la geografía, vamos a tener el tema del viento, tanto en su velocidad como en su dirección. En este caso, estamos viendo un mapa de windy, un mapa de viento. Vemos un anticiclón situado, de la cual la parte izquierda, ¿no?, esta parte que daría este viento del noreste, podríamos decir que da entre Uruguay y la entrada del Río de la Plata, marcándonos 15 nudos, por ejemplo, en ese lugar. A medida que vamos avanzando en el mapa, viendo las isobaras, podemos ver que este mismo windy nos grafica una aceleración del viento, este viento que de alguna manera está pasando sobre superficie. Este anticiclón está pasando por superficie. Podemos ver en Maldonado, en Montevideo, la aceleración que le dio, ¿no?, la diferencia de velocidad que hay de un punto a otro. Seguimos avanzando en la entrada del río. Hay lugares a donde windy, no así Winguru, que nos detalla este viento prácticamente casi de tierra, ¿no?, de la cual te puede dar, si ustedes se ponen a pensar, anticiclón, en la posición que estaba era viento del noreste, pero a medida que se va adentrando, en este caso que pasa por tierra y está entrando al Río de la Plata, ya me cambia completamente a un viento del este. Entonces ahí ya empieza a comportarse geográficamente, ¿no?, vientos orográficos. Esto también para estudiarlo, para tenerlo en cuenta, para analizarlo y no seguir un modelo en sí, ¿sí? Cuando yo hablo del modelo en sí, hablo de los famosos cuadraditos verdes que estamos acostumbrados a ver en el Winguru, ¿no?, y analizar este tipo de cosas, de comportamiento de los ciclones, o en este caso el anticiclón, y qué sucede en superficie, ¿sí? Seguimos yendo más adentro y ya prácticamente, que es el viento que seguramente Matías usa para navegar, ¿no?, cuando tiene ese anticiclón posicionado en ese lugar, y se termina navegando en el río un sudeste, ¿no?, el clásico sudeste del Río de la Plata. Ahí es muy bueno tener en cuenta siempre hacer un análisis con los modelos y las estaciones, ya sea, puede ser en este caso el piloto en orden, ¿no?, que sirve fundamental para eso, y las estaciones que tengamos, ya sea del lado de Montevideo como las del lado de Buenos Aires. Mario, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿Cómo sabes que es un ciclón o un anticiclón? ¿Cómo te das cuenta? Porque acá no estoy viendo para dónde va el giro. A O ver, sea, lo estoy viendo porque las gotitas del windy me van diciendo que va para abajo y van a girar en ese sentido. Entonces ahí yo estoy suponiendo que es un anticiclón. Ahora, si yo veo este mapa, ¿cómo sé para qué lado está girando? Si es un círculo. es un círculo. ¿Qué tiene en el medio del círculo? ¿O qué lectura en presión tiene? Es como un oval Baja. acostado, como un óvalo acostado. ¿Se alcanza a ver la letra que tiene en el centro? No, hay una Ah, en H1024, H. dice. Sí.
Sí, sí, No, Alta. es un centro de alta. Es un alta. Ok. Bien, Si es alta presión, es un anticiclón en el hemisferio sur. Sería así. exacto. Por lo tanto, gira en sentido antihorario. ¿Sí? Me puedo dar cuenta por la presión, si yo sé que estoy en el hemisferio sur, sé que en este caso, si me voy al gráfico de esta forma, está girando de alguna forma, o sea, estoy viendo la mitad de ese círculo, ¿no? De ese, en este caso, anticiclón. Entonces ya hago una deducción. No estoy viendo la presión. No estoy viendo la presión en este gráfico, pero sí me puedo dar cuenta en el sentido que está girando y hacer una deducción. ¿Sí? Es una cuestión de práctica, Pablo. Y este último gráfico, ¿no? Y ahí bien marcado que es un anticiclón, ¿sí? Nos da ya completamente en la entrada del río, vuelve a ser un noreste de muy poca velocidad. Entonces, muchas veces nos equivocamos a la hora de leer o hacerle caso a un modelo, a los cuadraditos verdes, de la cual podemos decir, che, va a haber muy buen viento, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y dependiendo del lugar a donde estemos, vamos a experimentar otra cosa, vamos a tener otros resultados. Ustedes como profe ya tienen que empezar a analizar este tema de los mapas, ¿no? La isobara, el comportamiento, los vientos, y empezar a diferenciar que si hay, en este caso, como en este ejemplo, un anticiclón potente, no hay duda que me va a barrer con el viento térmico. ¿Por qué? El viento térmico, dijimos que era una burbuja cerrada que tiene como máximo una altura de 10 kilómetros, de la cual ese viento térmico es barrido por estos ciclones o anticiclones. ¿Se entiende? ¿Y cómo me doy cuenta si es potente? Porque tiene las isobaras muy juntas unas de otras. Exacto, exacto. Fíjate, Pablo, que en superficie de esta parte del mapa, a ver, vamos a poner, bueno, no me da para escribir. Ahí está. En esta parte, geográficamente no hay aceleración. Si bien están juntas, se produce en algunos lugares, ¿sí? Como se ve ese poquito de verde, porque puede ser que hay un relieve, hay montañas, está acelerando el viento. Sí lo hace en esta costa, acá en Montevideo, pero fíjate que donde ya no hay isobaras, o están muy lejos, no hay viento. No así a donde se da. Pasa que a veces vemos, si este mapa lo llevo hacia atrás, como veíamos recién, la vamos a ver como más apretada. Pasa que eso más apretado por ahí son 100 kilómetros cada línea, ¿no? Por cada isobara. Igual hoy el movimiento de partículas, los colores que nos da, es muy fácil hacer la deducción de la velocidad del viento. Obviamente los anticiclones no son vientos o no generan muchos vientos propicios para la navegación en sí, porque generan vientos moderados. Nada que ver con las bajas.
Y esto que les digo en una diferencia entre tener en cuenta los modelos por un lado, y por el otro lado el viento térmico, tenemos que hacer un equilibrio de información. Y siempre vamos a terminar haciendo que la clave es tratar de analizar la cantidad de modelos, ¿no? Hay una cantidad impresionante de modelos. No todos los modelos son acertados al lugar a donde estoy trabajando o a donde estoy navegando. Y voy a hacer una comparativa constante de las estaciones en vivo, el pronóstico, que no sería el pronóstico, sino que sería la lectura constante de las estaciones en vivo. Entonces yo tengo que hacer una comparativa. Si me está dando la dirección, si me está dando la velocidad, y va en acorde al comportamiento del modelo. Por eso el tema de las estaciones, los radares, los satélites, son la mejor opción, ¿no? Analizar por un lado los mapas de isobaras. No se olviden, los mapas de isobaras son formados en una determinada hora, ¿no? Como ese ejemplo que les daba la clase pasada, que era una isla con todas sus estaciones de meteorología, el cual se tomaba la presión a las 10 de la mañana. Ahí nace el mapa de isobara con la medición simultánea a una misma hora y forma el mapa de isobara. Este mapa de isobara entra a una ecuación, y esta ecuación da la proyección de hacia dónde se va a mover, cómo se va a mover, etcétera, etcétera. ¿Sí? El cual siempre vamos a estar comparando todos estos mapas de isobara con respecto a lo que vivimos en las estaciones en vivo. Todos estos mapas siempre se terminan, van y se reducen al pronóstico de la chica del canal, del noticiero. Una pregunta. Sí. Estos pronósticos en vivo lo tienen solo el pago, ¿no? A ver, no hay pronóstico en vivo. O sea, no existe el pronóstico en vivo. Sí existe. Bueno, pero ¿a cuál te refieres? Recién que dijiste en vivo, bueno, por ahí no es exactamente la palabra. Tenemos los modelos, ¿sí? La información tomada en superficie es subida a una computadora. Esa computadora empieza a calcular y se generan los modelos. Esos modelos generan la proyección de lo que va a pasar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pagar una aplicación? Es que hay diferencias de horas. Ustedes, si buscan, ya sea en Gurú, en Meteo Blue o en Windy, van a ver que cada modelo tiene una hora de actualización. Hay modelos que se actualizan cada 4 horas, que son los que mejor o más caros son, los que se actualizan cada 4 horas. Hay otros que se actualizan cada 6 y hay otros modelos que se actualizan cada 12 horas. Así funciona el modelo. Pero la diferencia es que un pago te va a dar la información cuando el modelo se actualiza. Uno que no se paga te va a dar el pronóstico, o sea, esa actualización que se dio ahora a las 8 de la noche, a las 20 horas, te la va a dar 12 horas después. Y esa es la diferencia entre pagarlo o no pagarlo. Ahora, Windy o Meteo Blue te lo dan gratis. En el caso del WinGuru, ¿no?, que estamos tan acostumbrados a usarlo, te da un pronóstico con 12 horas de retraso.
¿Sí? Después el otro beneficio es tener aplicaciones siguiendo estaciones en vivo, ya sean las de los aeropuertos o la del piloto Norden, ahí en el Río de la Plata, o ese otro que pasaron el otro día ahí en el grupo, que es una estación también. Metartaf es Sí, la del aeropuerto. claro. Bueno, pero no está sobre la red del aeropuerto, ¿sí? Es una aplicación que tiene digamos, su marca, como están también las estaciones de Winguru, y arman su red, ¿sí? Todos podemos colgar una estación. Hoy cuestan, la verdad que los chinos han hecho que las estaciones no sean tan caras. Todos podemos tener una estación en vivo arriba del techo, emitiendo información, compartiendo información. Eso ayuda mucho a generar mejores mapas de isobara. Los modelos empiezan a afinar las predicciones, ya que pueden calcular el viento en la superficie, ¿no? Por eso, en el caso de Windy, se nota mucho más a dónde dibuja las velocidades, ¿no? A dónde se acelera o dónde se desacelera. Mario, y te hago una pregunta. El viento que hay en el noreste de Brasil tiene las características de un térmico, porque viste que arranca al mediodía. Es raro que vos te levantes a las 10 de la mañana y haya viento, porque si fuera un viento tipo ciclón o anticiclón, tendría que ser medio permanente. En cambio, este viento del noreste de Brasil, que todos sabemos que durante 6 meses sabemos que no sé si es por el calor, por eso te digo si es térmico o no, siempre sopla. ¿Qué características tiene? Se juegan los dos factores. Se juegan los dos factores ahí, Pablo. Tenés los vientos alisios, los famosos vientos alisios, este viento de los grandes ciclones, de los primeros ciclones, estas celdas que veíamos en las primeras clases, con el viento térmico o este viento micro que se genera, que rota de las dunas, del agua hacia las dunas, por ejemplo. O sea, hay una conjugación de los dos, pero predomina por lo general los vientos alisios en mayor punto, sobre todo en la parte noreste de Brasil. Ok, ¿y por qué no sopla a la mañana entonces? Si en teoría al ser alisio tendría que estar soplando casi te diría permanentemente, ¿o no? Pero volvemos a cómo se genera el viento desde la base. Movimientos de donde hay menos concentración de aire, perdón, donde hay sí, menos concentración de aire, a más concentración de aire, ahí se genera el viento. O sea Pero que por presiones, sí, pero para que se generen esas primeras presiones, ¿qué tiene que suceder primero? temperatura. Temperatura. O sea, para que separemos entre nivel micro, la burbuja térmica, nuestro pequeño viento térmico, y las grandes generaciones, digamos, la gran fábrica de viento, siempre termina en el calentamiento de la superficie. Como en este caso, se tiene que calentar el ecuador para que arranquen las bajas con ese viento, con ese aire caliente hacia arriba y se enfría arriba y se descuelgue, ¿no? Para que empiece a soplar. O sea, siempre vamos a estar sujetos a que le dé el sol. Si se apaga el sol, se acaba el viento. No deja de ser un fenómeno térmico, ¿no? En menor escala o en mayor escala. Bien, ¿alguna otra pregunta? Descansamos 3 minutos
nos despabilamos un poco, aprovechamos, cargamos el termo, vamos al baño y volvemos en un ratito. Dale, buenísimo. Arrancamos, seguimos. Me falta 30 segundos para el agua, el mate. Bien. Pero escucho igual, escucho igual. Sí, ¿Cómo fue con la internación y mirá, nos mandaron de vuelta para casa, por suerte, porque tiene 34 semanas, mi señora, ¿viste? Así que acá reposo absoluto en cama. Arrancamos con la grabación de vuelta y bueno, acá empezamos a detallar, yo quiero que se lleven de todo esto, aprender cómo identificar los vientos térmicos, cómo leerlos en los modelos, ¿no? ¿Cuál es la receta? ¿Cuáles son los componentes de esa receta, ¿no? Los ingredientes de esa receta? Acá, por otro lado, les dejo este cuadro de los modelos, ¿sí? Esto lo van a encontrar dependiendo si es MeteoBlue, ¿no? MeteoBlue es otra aplicación que te da el pronóstico, ¿no? Los modelos, algunos gratis, algunos son pagos, pero por ahí te regalan de alguna forma modelos actualizados, que eso está muy bueno, ¿sí? Es bueno siempre trabajar con varias aplicaciones, ¿no? Por lo general yo uso MeteoBlue, Windy y WinGuru por una cuestión de que es un clásico, ¿no? WinGuru, así mismo como MeteoBlue o en el caso de Windy, el secreto es comparar todos los modelos, ¿sí? Es fundamental jugar con todos los modelos, hacer siempre una comparativa, que dice uno, cuál es el que más le aplica al lugar donde estoy trabajando. Muchas veces vamos a ver que un modelo le pega a lo sur, a los vientos sur, y hay otro modelo que les pega a los vientos norte. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, empiecen a trabajarlo, empiecen a investigarlo, cómo se comporta cada uno de los modelos en el lugar donde están, a donde trabajan, a donde navegan, ¿sí? Es fundamental eso. Otra de las cosas, ¿no? Yo cuando hablo esto hace unos 5 o 8 años atrás, hablo mucho de que comparen los modelos. Hoy la inteligencia artificial ayuda muchísimo y han agregado, ¿no? El modelo, una especie de modelo de inteligencia artificial que es un resumen de todos los demás modelos, ¿sí? Lo están aplicando hoy. Hoy todas las aplicaciones, MeteoBlue, Windy hace un comparativo. En el caso de WinGuru van a encontrar que en la primera solapa tiene este viento, este modelo acomodado por inteligencia artificial, y a su vez te da herramientas para que vos lo puedas setear.
darle más de un modelo, darle de menos a otro modelo y setearlo para que te funcione en el lugar, ¿sí? Toda esa información que ajustamos en un modelo pago les ayuda a ellos a ajustar las ecuaciones a nivel macro, en este caso de los mismos modelos con el viento en superficie. ¿Sí? Ellos aprenden de lo que nosotros hacemos con el pronóstico, cómo ajustamos el pronóstico en la aplicación. Bien, bueno, acá tengo este famoso, bueno, el WinGuru, ¿no? Con los famosos cuadraditos verdes y tratando de dilucidar lo que sería el viento térmico. Si vemos correctamente, tengo martes, miércoles, jueves, no hay viento, ¿no? El clásico cuesta del viento que siempre vemos, el WinGuru, y no marca nada. Vemos un Windy y no marca nada, ¿sí? Que no marca nada siempre y cuando no tengamos ciclones que estén entrando desde el Pacífico, porque es eso que termina siendo como la lectura. Por el otro lado, en realidad acá lo que vamos a empezar a ver, empezamos a analizar, empezamos a tener en cuenta que los ingredientes para un viento térmico son los cambios de presión y la amplitud térmica. ¿Sí? La amplitud térmica, cuando hablamos de amplitud térmica, siempre hablamos de... ¿Vieron cuando la chica del pronóstico nos dice, hoy tuvimos un día o mañana vamos a tener un día con mucha amplitud térmica? Y nos recomienda que salgamos a la mañana con un buzo, con una campera, porque nos morimos de frío, y cuando llegamos al mediodía, a las 2 de la tarde, ya quedamos sin la campera, sin el buzo, y estamos con una remerita corta. Cuando sucede eso, es porque la amplitud térmica es grande. Cuando se genera la amplitud térmica, es uno de los puntos clave como ingrediente para generar el viento térmico. Acá estoy viendo el mapa de Windy de puesta del viento. Acá podemos ver que tengo un anticiclón posicionado en la zona de San Juan, ¿sí? Es muy grande. Dijimos que los anticiclones son bastante grandes. No tiene isobaras apretada, por lo tanto tampoco tenemos velocidad de viento, o sea, no vamos a ver partículas de viento. Por lo tanto, el pronóstico me está diciendo bien, ¿no? Lo que estoy viendo en el WinGuru no me marca viento, no va a haber viento. Eso ya es muy bueno, porque sé que el viento térmico generado en esta burbuja no va a ser barrido por un ciclón o anticiclón, ¿no es cierto?, con el modelo propiamente dicho. ¿Sí? Ahí estamos viendo, no hay, a través de los colores podemos ver que no hay viento realmente de velocidad. Después podemos discutir cuál es el viento navegable, ¿no?, que es parte del trabajo práctico, cuál es el viento que predomina, cuál es el que se navega y cómo se comporta, y si termina siendo de Venturi o no. Ahí tenemos una foto tomada desde el mapa de temperatura, ¿sí? En este caso es el mapa de temperatura de Windy, que me dice que en el rodeo durante el día tengo 20 grados. Vamos a decir que ahí a nivel micro se está generando una baja presión. Y por el otro lado, a muy poquitos kilómetros, ¿sí?, 80 como mucho, 100 kilómetros desde el rodeo,
tengo toda una parcela, toda una superficie con menos 12 grados, el cual daría el segundo ingrediente para que se geste ese viento térmico. Miren qué curioso, ¿no? Teníamos un pronóstico sin cuadraditos verdes. Veíamos el mapa de isobara de Windy, de la cual había un gran anticiclón con las isobaras bastante separadas, de la cual de alguna manera podría decir que ese anticiclón me tendría que estar generando viento, como las isobaras estaban separadas, del cual no da al viento, y está bien lo que me está dando el pronóstico, el modelo, ya que en La Rioja no hay viento, en la ciudad de San Juan no hay viento, por este lado de Valparaíso tampoco hay viento, poquito de viento acá que marca de cualquier lado, unos pequeños 10 nudos en Mendoza, pero en general no hay viento. Sin embargo, en esta estación tomada en la Amaral, en pleno rodeo, me está marcando completamente verde. ¿Sí? Ahí lo pueden ver un poco mejor. Y así es, ¿no? Ahí me voy al gráfico de lo que está marcando la estación y puedo ver que a pesar de que en el pronóstico o en el modelo no marcaba viento, puedo ver que realmente está soplando, ¿sí? Este viento orográfico y térmico. ¿Sí? Ahí tienen desde el día que fue tomado ese viento, ¿no? En los gráficos. Este es el mapa de isobaras, de la cual está la... A ver, vamos a poner acá. Bueno, no se me activa el lápiz. El puntito. No se activa. Bueno, ahí podemos ver que tengo un anticiclón sobre esa zona. No hay isobaras, no hay nada. No hay viento en el modelo, en ese mapa de isobara. Sin embargo, en la estación estaba marcando el viento a fondo, ¿no? Y de eso se trata el viento térmico. ¿Va quedando claro cómo se forma? ¿Y cómo se puede detectar? Les hago otro ejemplo. Vamos con, Sí, en este ¿puedo caso... preguntar? Sí, adelante, Mati. Consulta, Mario, no sé si hay alguna forma de medir cuánto viento voy a tener por digamos, este efecto térmico. No sé, digo, se me ocurre, si yo sé que tengo, por ejemplo, una amplitud térmica de tantos grados, ¿hay alguna forma de calcular? No, o no. Sé que si hay amplitud, hay viento. No sé Cuanto si se me más grande... entendió la pregunta. Sí, vos querés saber qué intensidad va a tener el viento térmico y de qué forma descubrirlo. Bueno, siempre hay que tener en cuenta qué tipo de ciclón o anticiclón tenemos por arriba, ¿no? Que hace factor a acelerar o a desacelerar o a barrer el viento térmico. Por el otro lado, cuanto más amplitud térmica tenga, o sea, vamos lo que pasaba recién, lo que veíamos recién en Encuesta del Viento. Por un lado, y durante la noche, baja en la zona del rodeo se va a 1 grado bajo cero, 2 grados. Y durante el día llega casi a 40, ¿o no?
Entonces, esa amplitud fuerte, grande que se hace, es la que va a detallar la velocidad del viento térmico. Porque son los dos ingredientes claves para que este se forme. Como, por ejemplo, muchas veces en el Río de la Plata, en este caso para vos, Mati, en el Río de la Plata, durante la noche, dijimos que cuando se enfría el continente, el terral, ¿no? Que es el aire caliente desde el Río de la Plata, que viaja desde la tierra hacia el mar, muchas veces la ciudad no se enfría, no se genera ese intercambio y se cuelga el viento térmico, porque no hay diferencia térmica, porque tenés una ciudad en llamas, a la noche se tiene que enfriar, demora mucho en enfriar, y inclusive ese viento lo más factible que entre a las 3 de la mañana, ¿no? Haga esa rotación cuando se logra enfriar la selva, esta ciudad, esta selva de cemento, ¿sí? En el caso del rodeo, ¿no? Que tiene otro escenario a donde las piedras, la formación de las montañas que tiene, se enfrían muy rápidamente. Tenemos la cordillera que por el otro lado le está dando mucho más frío, más movimiento, tenemos un anticiclón ahí dando vuelta, ayuda muchísimo a que se genere el viento térmico, ¿sí? Mucha amplitud es el que detalla el viento. Obviamente que esto tiene un límite. Cuanto hace mucho frío, que ahora lo vamos a ver en detalle, cuando todo se enfría, tanto de día como de noche, no puedo generar viento térmico. O cuando me paso de temperatura, cuando excedo la temperatura normal del ambiente o del lugar a donde estemos. Muy particular, en el caso acá de Córdoba, esto sucede también en los lagos, sobre todo, que están cercados de sierras, de montañas, cuando se generan mucha temperatura durante el día, se genera una gran baja presión, ¿no es cierto? Porque tenemos el sol que está sometiendo a la superficie, ya sea tanto del lago como de la sierra, se calienta de tal forma que se genera un gran tubo de aire caliente que va hacia arriba y corta el viento térmico. O sea, corta esa circulación que debería de haber entre que se calienta y se enfría. ¿Se entiende? Acá en este ejemplo estamos viendo el mapa de Windy, el mapa térmico de la temperatura. Durante la noche hay lugares de Córdoba que llega a los 0 grados, ¿no? En este ejemplo, ¿sí? Con este pronóstico que estoy mostrando acá de WinGuru, de la cual no hay un viento como para decir, bueno, vamos a hacer clase, vamos a decir, che, aprovecho tal día, sopla. No está seguro, ¿sí? Sí puedo ver un cambio de presión, puedo ver que hay una nubosidad, ¿sí? Que ese cambio de presión, por lo general un cambio de presión en baja, sabemos que viene la lluvia, ¿no? Cuando hablamos de baja presión, siempre tenemos que asimilar que se viene la lluvia. O en el caso de la amplitud térmica, ¿no? Como el cuadradito marcado de amplitud térmica, verde, el cual arranca en 19 grados, ¿no? Y se va a las 3 de la tarde con 34 grados, ¿sí? Que si bien ahí está marcando viento, la realidad es que ese viento no entra, no va a soplar ese día con esa temperatura.
particularmente en Córdoba, cuando se exceden los 28 30 grados, se forma este tubo de baja presión y se anula la entrada del viento, ya sea a veces por gradiente o propiamente dicho el viento térmico. Vamos, en este caso, estos mismos síntomas se dan en Bariloche, por decir, ¿no? O en cualquier otro lago. Y durante el día, en este caso, como ejemplo en Villa Carlos Paz, en el lago, en el dique San Roque, durante el día tengo 19 grados. Esa amplitud térmica, ¿no? De ese 1 grado a la noche y casi 20 durante el día, es propicio realmente para generar el viento térmico. Y en este caso, Windy, ajustándose, por eso yo me inclino mucho por Windy, porque les va a dejar ver este tipo de resultados. A pesar que no hay isobaras, no hay vientos de ciclón o anticiclón, sino que da ese aumento de velocidad del viento que se está generando ahí sin mostrar isobaras puntuales, ¿sí? Que lo saca a través del cálculo de las estaciones en vivo que se está dando, la información que va adquiriendo los modelos. Obviamente todo esto tomado el mismo día, como verán, hay una baja presión, no hay isobaras, no hay nada apretado, no tenemos viento de gradiente para que estos vientos no existan o sean barridos. Acá vamos a hacer un pequeño análisis, presten mucha atención. Acá tenemos el viento, los días, los meses a donde mayormente sopla, y la temperatura del día y de la noche, en este caso de Cuesta del Viento. Tenemos los números de los meses, ¿sí? 1 enero, febrero. Si ustedes se fijan, ¿cuáles son los meses que más sopla? Octubre, noviembre. Octubre, noviembre. Y miren un poco Sí, la de octubre a marzo. temperatura. ¿Cómo van? Octubre a marzo, digamos, sí, es como la temporada clásica definida, ¿no? Exacto. Es donde Pero hay ¿se dan casi, es cuenta? donde hay casi 10 grados de temperatura de diferencia. Claro. O sea, cuando la amplitud térmica es propicia, se remarca la amplitud térmica, terminan siendo los meses de mayor viento. ¿Alcanzan a ver? A veces si están con el celu, se hace incómodo o con un Sí, monitor muy lo chiquito. que también nos da a pensar, ¿no, Mario? Que en abril, que si viene, teniendo en cuenta lo que decís vos, Pablo, que hay diferencia, hay amplitud térmica, no te garantiza viento solamente esa variable. Por eso tenés que ver y acompañarlo con los ciclones que estén entrando desde el Pacífico para que ayuden a, a generar esa velocidad, la velocidad que se necesita. En este caso, bueno, estamos viendo la estadística del viento durante los meses del año de Córdoba, ¿no? En este caso del lago de los Molinos. Si se fijan, los meses que no hay tanta amplitud térmica son los meses que menos soplan, ¿no?
Acá tengo este otro gráfico que es de la Setúbal, de las playas de Santa Fe. No sé si alguno conoce. Por ejemplo, el clásico en diciembre y en enero, que se anula prácticamente la amplitud térmica, se queda sin viento, ¿no? Acá en este caso vemos en San Martín de los Andes los meses completamente fríos, no hay amplitud térmica, no hay viento. Si no llego a ver ahí diciembre, Mario. Diciembre tiene 45 días con viento. 45 días, 45 nudos. Se van dando una idea de cómo trabaja el viento térmico. Ahí estamos, en este caso, en el náutico. Esto está tomado de referencia con la estación y los modelos del náutico de San Isidro, donde pueden ver que en el Río de la Plata es un poco más parejo los días de viento. Pero acá no es tan térmico el viento, en este caso. Por eso seguramente es más parejo y no cambia tanto en los meses. Exacto. El Río de la Plata lo favorece muchísimo, que es digamos, es agua marrón, ¿no? Es turbia, es oscura, y hace que al ser oscura y bajo, porque convengamos que no es tan profundo, tiende a calentar mucho el agua. Entonces juega con el térmico. Igual esto por ahí se rompe con esto que hablaba recién con respecto a la selva de cemento que tiene al lado, ¿no? Ahí tenemos las grutas. Acá está sobre el viento. La amplitud es muy buena. La explanada, la superficie también ayuda. La burbuja se hace más grande. Se acelera mejor el viento. Y esto seguramente que me iba a preguntar Pablo, ¿qué pasa en Cumbuco, por ejemplo? ¿No? Con la amplitud térmica. No nos olvidemos que de alguna forma son lugares a donde están sujetos tanto en la parte térmica, del viento térmico, y los vientos térmicos, hablando a nivel macro, ¿no? Es la fábrica, la primera principal fábrica del viento, ¿no? Con los vientos alisios. A pesar de que no se detalla una amplitud térmica, el viento es ayudado por los vientos alisios, en este caso. Igual acá lo que cambia en estos lugares, ¿no? Acá estamos en Venezuela, en Los Roques. Cambia mucho que esos vientos alisios traen humedad, viene la lluvia o viene el punto seco, ¿no? Que es la que usamos después de que se va la lluvia. Son las temporadas que se hacen, ¿no? O sea, donde hay viento asegurado en esos meses, ¿sí? Y no existe tanto la amplitud térmica en este caso.
Acá lo vamos a ver, lo vamos a analizar directamente desde la estación, las estaciones en vivo. En este caso tenemos la estación en vivo, cómo está marcando el viento del rodeo, ¿no? Estamos en la estación que tienen los chicos ahí en la playa del Amaral, a donde la flecha verde nos está mostrando la velocidad y dirección del viento, y por otro lado puedo observar la diferencia de presión, ¿no? Que en este caso nos podemos dar cuenta que si la presión baja es porque está entrando el viento o está por entrar el viento, ¿sí? Si ustedes están en su spot por navegar o esperando el viento y tienen un reloj que contenga un barómetro, ¿sí? O pueden tener un barómetro por otro lado, cuando empiecen a ver que el barómetro baja, ¿no? Baja la presión, es porque se viene el viento. Cuanto más rápido baja la presión, más fuerte va a entrar el viento. Si se fijan que coincide más baja presión, mayor velocidad del viento. En este caso, estamos observando esta lectura tomada de la estación del Club Náutico de Córdoba, a donde tengo la presión por un lado, la temperatura. Obviamente, cuando sube la temperatura, se genera una baja presión en el lugar. Y eso genera el viento. ¿Sí? Hablando del viento térmico en este caso. Es la ecuación. Calentamos la superficie, generamos una baja presión. La baja presión atrae al viento. Estamos viendo otro gráfico, ¿no? Temperatura, viento y la caída de la presión. Esto es el resultado que da siempre el viento térmico. Ahí estamos viendo en este caso el club de San Isidro, el club náutico de San Isidro, la estación en vivo. Y bueno, tiene agregada una línea verde que tiene que ver con la humedad. Pero es simple, ¿no? Sube la temperatura, baja la presión y entra el viento. Y podemos ver, esto es de Fortín. No sé de qué lugar es esto. También ahí podemos ver la amplitud térmica Mario, del ¿te puedo lugar. hacer una Sí. pregunta física que no me queda tan clara? Si vos pones una olla a presión a calentar y le aumentás la temperatura, la presión aumenta. ¿Por qué acá cuando aumentás la temperatura la presión baja? Son dos cosas bastante diferentes en este caso, ¿no? Porque no encerramos al aire en una olla. En este caso se torna diferente. El punto de ebullición de la olla no sería el punto de comparación en realidad. Ahora, con respecto a qué sucede, cuando calentamos la superficie en el lugar donde estamos, el sol calienta la superficie calienta el aire se hace más liviano y se nos escapa hacia arriba. Automáticamente, si ese aire se fue, otro aire tiene que ocupar el lugar. Por lo tanto,
¿Qué pasa? En esa rueda que vimos recién, a donde el aire de arriba está frío, está pesado, tiende a ser succionado de cierta forma y genera la rotación. Por eso cuando se levanta la temperatura, se genera esa baja, ¿no? Entonces, vos pensás en Cuesta del Viento, cuando el rodeo y la zona completa, ¿sí? Saquemos el Cañadón. El Cañadón ayuda, acelera, ¿sí? Tenemos el Venturi, tenemos la turbulencia, por eso es recontra rachado. Pero en el fenómeno final tenemos un desierto con piedras muy oscuras, que es todo el desierto de Hatcher. Todo ese lugar, esas piedras en llamas, durante el día se ponen al rojo vivo, generan un tubo de aire caliente que se va hacia arriba y extrae todo el aire que viene de la cordillera en este caso. Succiona, ¿no? Y genera ese térmico en rotación. ¿Sí? Lo mismo pasa en estos otros lugares, o en el lago, o en algunas playas. ¿Se entiende cómo se genera esta rueda del viento térmico? Ahí tenemos otro gráfico, que no sé de dónde es, que debe ser por la amplitud térmica que tiene, por cómo se comporta la temperatura, que está en azul, ¿no? Con 5 o 6 grados, no hay duda que debe ser de alguna estación del sur de la Argentina. Llega al mediodía, calienta la temperatura, que llegó a los 18 grados, ¿no? Gran diferencia. Ustedes se fijan dentro de los gráficos que les estoy mostrando, este que tiene mucha amplitud térmica, tiene mayor velocidad de viento, ¿no? Los picos tocan hasta los casi 30 nudos. Y la baja presión, ¿no? en esa bajada es prácticamente bien pronunciada. Esto es una cuestión de práctica, de estudio, de agarrarle la mano, entender cómo funciona, ¿sí? Lo que siempre digo, la clase no termina acá, el curso no termina acá. Esto, a medida que vayan experimentándolo, trabajando, navegando y poniéndolo en práctica, me llaman, me escriben. Me dicen: Mario, tengo esta situación, estoy midiendo esto, me está pasando esto, lo analizamos juntos. ¿Sí? Te quería hacer una consulta. Dale, Lucas, decime. Pensé que me había colgado. Ahora no lo puedo ver bien porque tengo el celular acá con la cámara, pero una persona que navega, que dio la vuelta al mundo, me comentaba que el mejor que tenía para ver yo acá es el Icon, porque puede ser que está a una distancia de 9 kilómetros de tierra, que esos kilómetros que te marca cada, digamos, distintas, el GPS, viste, y el Icon y demás, son kilómetros a tierra, digamos. ¿Se entiende? No sé si es así o no. No, Sí, cuando que se vos entiende hablas, primero. mira, Lucas, cuando un modelo te habla de una resolución de 12 kilómetros, de 9 kilómetros, de 20 kilómetros, habla de la superficie del cual está haciendo el cálculo. No es lo mismo sacar un modelo, o sea, calcular, hacer una ecuación con datos de, no sé, de la ciudad de Córdoba, que es chiquitita así, o de la ciudad de Buenos Aires, no de la provincia. ¿Sí? Vamos a suponer, Sí. el Icon 9 kilómetros te da esos 9 kilómetros de superficie en cálculo. El Icon 23 kilómetros te da una resolución mucho más amplia de lo que va a pasar. Ahora, de 9 kilómetros a 12 kilómetros
no hay una variación sobre el icon, porque la ecuación es la misma. Es prácticamente, es muy poquito lo Ok, que hay en variación. Sí vas a encontrar entiendo. entre un modelo y otro, ¿sí? Pero lo puntual, la Ok, resolución es de la superficie que toma. ok. No es la distancia a tierra, ok, entendí. No es la Perfecto. altura. ¿Queda alguna otra duda? Entendido. Cerramos Me cagaste. 9, Yo era esa 9 que y me había quedado 4. hace tiempo. En realidad no hay, yo los marqué con verde en la tabla. A ver si la busco, ya que estamos. Si lo encuentro. Había marcado con verde los que más aciertan a la Argentina. Igual esto es una cuestión ya después técnica porque van variando mucho. Los modelos, desde que apareció la inteligencia artificial, eh, están mutando todo el tiempo, están reaprendiendo, están recalculando e incluso cambia mucho. Hay lugares, ¿sí? Hay lugares, bueno, no encuentro justo el de los... No lo tengo a mano. Bah, no lo encuentro ahora. Vamos a hacer. Los modelos, como les decía, aprenden últimamente con la inteligencia artificial, aprenden. Empiezan a tomar meses de la cual le van pegando tanto en la superficie, lo que pasa, etcétera, etcétera. Se prende fuego, ¿no? Por ejemplo, acá en Córdoba, puntualmente, casi todos los años barren 20, 30, 50 hectáreas. Lo mismo está pasando en algunos bosques de la Patagonia. Se queman varias hectáreas y todo lo que aprendió el modelo se pierde. Cambia la superficie, cambia los tiempos de calentamiento, tanto cómo se calienta como se enfría. Y los modelos se vuelven locos, no le pegan hasta que se vuelven a ajustar. Esa es la realidad. ¿Sí? Es muy complejo el tema y está constantemente puliéndose, cambiando, muta, ya sea por toda la información que emitimos nosotros, toda la información que emiten las estaciones y, bueno, los cambios, ¿no? Ni hablar cuando de repente dinamitan varias montañas, hacen una carretera entre medio, etcétera, etcétera, que ese lugar o lo favorece o no. A veces hay lugares que han perdido viento. ¿Sí? Chicos, así no nos colgamos hasta tan tarde. Si surgen dudas, ya saben, me consultan, ya sea por el grupo, por privado, como sea. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la clase que viene. Nos Gracias, vemos. buenas Gracias, Mario. noches. Gracias, Buenas nos noches. vemos. Saludos a todos. Nos Chao, Mario. vemos. Gracias. Chao, profe, gracias.